Comenzamos a esta hora de la mañana, usted ya lo sabe, mesa de análisis con excelentes periodistas, con buenos amigos periodistas, usted ya los conoce. Está con nosotros Mauricio Zapata. Mauricio, muy buenos días. Hola Claudia, ¿cómo te va? Buenos días y muy buenos días al auditorio y a los integrantes de la mesa. Gracias, también está con nosotros Rogelio Rodríguez. Rogelio, muy buenos días. Buenos días, Claudia, buenos días, Mauricio. Marco, al auditorio, buenos días a todos. Y como todos los lunes, también Marco Antonio Vázquez. Marco Antonio, muy buenos días. ¿Qué tal, Claudia? Buen día Mauricio. Rogelio, buen día como siempre al auditorio. Gracias por acompañarnos y bueno, pues el tema que hoy ponemos sobre la mesa es precisamente este tema que está dando mucho de qué hablar después de que se anuncia la ruta de pacificación y que arrancan precisamente en el estado de Chihuahua. De pronto dicen perdón, pero no olvido. Esa frase que nos lleva, dice mucha gente que dice perdono, pero no olvido. Dice el perdón es del corazón y el olvido es de la memoria, y lo decíamos en ese sentido, pues es parte de la política de Andrés Manuel López Obrador, ya presidente electo de México, y esto se lo plantea a las familias y a las víctimas precisamente en este foro de pacificación. Mauricio, iniciamos contigo. Pues el presidente electo ya nos dio muestras de que perdona y de que olvida, y para ello, como ejemplo, pues mucha gente que va a integrar su gabinete, y eso es complicado, ¿no? Para empezar, creo que es contradictorio perdonar y no olvidar. Perdonar significa olvidar un agravio, y en el caso de las víctimas de la delincuencia, pues me parece que es complicado, ¿no? Que perdonen y obviamente que olviden. Es complicado. Me parece que por ahí puedes ver un cierto, el primer digamos, distanciamiento o encontronazo con el próximo gobierno federal, ¿no? El tema de la amnistía que había planteado el López Obrador cuando estaba en pre-campaña. En campaña casi no tocó el tema, o lo matizaron o lo disfrazaron. Y ahora con estos foros, pues bueno, vuelve otra vez a la mesa perdonamos, no olvidemos, pero perdonamos. Me parece que no debe ser así. El perdón tiene que ser individual, es cada quien, cada persona sabe si perdona o no a la persona que le hizo daño, pero la justicia es diferente, y me parece que la justicia se debe aplicar independientemente si la víctima perdona y olvida. Entonces me parece que por ahí está empezando mal. Yo no estoy de acuerdo en que se va a perdonar a los delincuentes cuando le hicieron daño a la sociedad. Yo creo que se debe aplicar la justicia, y la justicia no se rige por el corazón. Rogelio Rodríguez, sin lugar a dudas que hubo pronunciamientos después de lo que se da a conocer, incluso los familiares o las víctimas reclamaban y criticaban la actuación y la declaración de López Obrador en relación a esto, el perdón. Sí, a mí también como Mauricio, me parece eso del perdón, esta frase me parece un contrasentido grande, ¿no? O sea, que no puedes perdonar y no puedes olvidar al mismo tiempo. O sea, o perdonas y olvidas, o ni uno ni otro, ¿no? Y bueno, yo quiero, hace algunos días escribí en la columna precisamente algo sobre el tema de la pacificación y la reconciliación que busca el nuevo presidente electo, y la verdad es que me parece absurdo, me parece una pérdida de tiempo este tipo de ejercicios de andarle preguntando a las víctimas del delito. Foros de pacificación. Estos foros de pacificación. Me parece un ejercicio absurdo andarle preguntando a las víctimas qué es lo que se debe hacer, cómo debe enfrentar el nuevo gobierno este tema de la delincuencia. Creo que las víctimas no están para dar respuestas. Las víctimas están para exigir justicia, o sea que es un reclamo válido en todos los sentidos. Cuando somos agraviados por la delincuencia, pues lo menos que esperamos es que haya justicia, ¿no? Y creo que eso es lo que están reclamando las víctimas, no que les vayas a preguntar qué piensas al respecto o cómo piensas que debemos solucionar el problema. Entonces, a mí de entrada me parece que es una pérdida total de tiempo, un absurdo. Creo que lo que debería hacer el gobierno es ponerse a trabajar en un proyecto sustentado con opiniones de expertos en temas de seguridad pública, expertos en sociología, en psicología, de manera que conjuguen una estrategia que dé resultados a mediano plazo, ¿no? Porque eso es lo que todos esperamos. Hayamos sido o no víctimas de la delincuencia, lo que esperamos es que la paz y la tranquilidad regrese al país, porque de ahí depende todo. Entonces, insisto, o sea,
ir a cada estado a preguntarle a esos miles de personas que han sufrido un secuestro, que han sufrido una desaparición o un asesinato de un familiar, me parece que es totalmente absurdo, ¿no? O sea, entonces, insisto, debe haber entonces un replanteamiento de la estrategia, pero bueno, ya están metidos en ese tema, pero creo que no va a dar resultados en lo absoluto. Y sobre todo, ¿no? Cuando las familias acuden a esos foros a buscar justicia, a buscar una respuesta, y la respuesta es perdona, pero no olvides. Es muy fácil, supongo, proponer que perdones cuando no has sido víctima de tú mismo directa de la delincuencia, ¿no? O sea, cuando has perdido un familiar, has sufrido un secuestro o algo, pues que te pidan que perdones no creo que sea cosa fácil, ¿no? Marco Antonio Vázquez. Definitivamente la ruta de la pacificación de este país tiene que pasar por la reconciliación. Ellos dicen la frase esa de perdón y olvido en un afán de creer que así se va a reconciliar la sociedad con el gobierno, la sociedad con, pues no sé si quieran reconciliarla con los delincuentes, que lo que me parece, como dice Rogelio, absurdo. Definitivamente este es un peldaño de la escalera hacia la paz. O sea, tienes que hablar con las víctimas, pero no en el sentido que decía Rogelio, pidiéndoles consejos de qué hacer contra el secuestrador, qué hacer contra el delincuente de la delincuencia organizada. Yo creo que más bien lo tienes que escuchar para decirles, aquí estoy, esto es lo que te corresponde a ti, estos son tus derechos, se te violentó la ley, estoy persiguiendo al delincuente que lo hizo, tienes un hijo perdido, voy a procurar encontrártelo o lo estoy buscando, ¿no? Porque definitivamente ahí tiene que empezar la ruta de la reconciliación y de la pacificación del país. Pero definitivamente el tema del perdón y el olvido no es algo que tiene que entrar con ellos. Yo creo que la sociedad tiene cosas más de fondo que hacer para que encontremos la paz. No va a ser escuchando a víctimas ni a delincuentes como lo intentan hacer, porque también es un agravio que el gobierno o el futuro gobierno vaya a los penales y le diga a los delincuentes, a ver, tú, ¿por qué mataste a fulano y tal? A ver, y no quiere escuchar a las víctimas como pudo pasar en Tamaulipas o puede pasar en Tamaulipas, porque todavía no hay una agenda firme en esos foros. Escucha, yo sí siento que la paz duradera y firme tiene que empezar en las escuelas, tiene que empezar en el sector salud y lo demás, algo de balas tienes que gastarte. Si los delincuentes te están atacando, tienes que defenderte o tienes que operar para que no el daño sea menor. Y lo demás, en respecto a las víctimas, yo como Rogelio, como Mauricio, insisto, o sea, esto sí los tienes que escuchar, sí los tienes que ver, pero no es para, ahí empieza la ruta de la reconciliación y la pacificación, pero no es para preguntarles a ellos, dime qué hago. Yo creo que más bien es para preguntarles, dime qué necesitas, o dime, o mira, esto es lo que a ti, este daño te causaron, yo puedo hacer esto por ti. Y lo que dice Mauricio de que es algo contradictorio, yo creo que no. Yo creo que el perdón es, ¿sabes qué? Pues ya, ahí muere. Pero el olvido sí tiene que ver mucho con que no te la vuelvan a hacer. Mauricio. No, yo no coincides, no. No coincido. Te perdono, pero no olvido el agravio, entonces no significa que guardas rencor, entonces no hay un perdón absoluto. Pero bueno, son diferentes puntos de vista y sí coincido con Rogelio, coincido también con Marco en el aspecto de que pues no pueden ir preguntándole a cada persona qué es lo que el gobierno debe hacer. Para eso es que los elegimos, ¿no? Para que ellos tomen las decisiones, para que ellos implementen las acciones que nosotros los ciudadanos comunes no podemos realizar y el ir a preguntar a la gente qué hacemos, a ti qué te ha pasado, cómo quieres que actuemos, pues me parece que también es algo me parece que es una medida populista, ¿no? Como diciendo, miren si los tomamos en cuenta, miren, yo soy diferente y al final de cuentas yo sí vengo a escucharlos. Sí, yo sí vengo a escucharlos, yo sí platico con ustedes y al final de cuentas van a hacer lo que ellos decidan, lo que ellos crean más conveniente. Entonces, sí estoy de acuerdo que hay que analizar ciertos puntos de vista, pero para eso estuviste en campaña, ¿no? ¿Qué te dijo la gente? ¿Qué te dijo la sociedad? Y sobre eso, pues plasmar tu plataforma de gobierno, tu programa de acción cuando ejerzas ya el poder y el hacer foros en distintos lados, pues me parece que, pues bueno, es pérdida de tiempo, pérdida de recursos
pues a lo mejor no llegamos a un resultado común y al final de cuentas se va a hacer no lo que la gente quiera, sino lo que el gobierno decida. Entonces hay que realizar otras estrategias. Hay algunas que se deben de hacer, como dice Marco, desde la raíz, desde las escuelas, desde cambiar algunas leyes para que desde pequeños, desde las familias, desde el núcleo familiar se puedan prevenir los delitos, prevenir que nuestros hijos caigan en malos pasos, etcétera, una serie de cosas. Pero bueno, también lo inmediato, lo que ya está, hay que pararlo. Y eso, bueno, pues lo tiene que hacer el gobierno con una estrategia muy inteligente, basado en la opinión de expertos en el tema de justicia, como dice Rogelio, en el tema de seguridad, en el tema de la sociedad en general, cómo actúa la gente, cómo está la idiosincrasia en estos momentos de los mexicanos, etcétera, una serie de situaciones, pero es en la medida que se tome la opinión, pero de expertos, no la gente va a decir... Los foros son urgentes y son necesarios, o sea, pero como dice Rogelio, hay que hacer foros para la gente que sabe, para la gente que puede aportar algo, que todos podemos aportar algo, sí, pon tu granito de arena en ese foro, pero que lo analicen quienes realmente pueden saber si es viable o no son viables tus propuestas. Eso. Ahora, tocaban aquí el tema de la amnistía. La amnistía no es una locura. Yo veo, por ejemplo, que si tú como madre de familia ves a tu hijo que va a delinquir o delinque por primera vez, vas y lo presentas ante la autoridad y le dices, aquí está mi hijo. O sea, no puedes ser cruel con una madre, no puedes ser cruel con alguien que te dice, sabes que aquí está mi hijo, aplícale la justicia. No te estoy diciendo que lo perdones, ni que olvides lo que hizo, sí que lo metas o lo obligues a regresar al camino a la reinserción social, como deben de ser las cárceles o las penas, las sanciones. No es una locura la amnistía, pero es no al grado, al tema que lo ha tocado la sociedad, de que vamos a perdonar al que secuestró y que le mochó un pedacito. No. O sea, hay que tratar los temas en su justa medida, con trajes a la medida de cada uno de los que han caído en ese tipo de delitos y analizar con seriedad el tema. Obviamente, te insisto, o sea, no le puedes preguntar a alguien que fue víctima de un delito y decirle, oye, ¿lo perdonas? No somos Jesús como para poner la otra mejilla y que nos vuelvan a golpear. O sea, esto es un tema más de justicia, es un tema más de leyes y es un tema más de que el gobierno te garantice que realmente está haciendo las cosas para una pacificación real, o sea, permanente, no nada más de que vamos a acabar esto y todo se resuma a que platicaste con delincuentes y los delincuentes, en lugar de decir, ¿sabes qué? Ya no los voy a matar en la vía pública, ahora los voy a matar en el oscurito, los voy a enterrar o ya no vuelven a aparecer. O sea, creo que son temas diferentes lo que la sociedad trae en el tema de la amnistía y lo que muchos expertos han propuesto en ese sentido. Rogelio, antes de irnos a la pausa. Sí, yo creo que ese tema de la amnistía, no hay claridad todavía en qué consiste esa amnistía que propone el gobierno federal, y creo que desde ahí parte a veces ese desconocimiento. Ese desconocimiento y esa desconfianza. O sea, el gobierno nos ha dicho con claridad, la amnistía va a ser esto. O sea, la amnistía es una palabra muy amplia, entonces está dependiendo de cada interpretación de cada quien, ¿verdad? Entonces, creo que para empezar, debería el gobierno primero definirnos qué es lo que nos está proponiendo, para entonces sí, que cada quien tenga una opinión, ¿no? O sea, y respecto al tema de la pacificación, creo y coincido con ambos en que ese esfuerzo debe venir desde abajo, debe venir desde los niños, para que a la vuelta de 5, 10 o 15 años tengamos generaciones ya más conscientes de los valores de legalidad, valores de respeto, y podemos ir transformando a la sociedad, pero buscar transformar a la sociedad con esfuerzos como estos de foros, que insisto, para mí son absurdos, creo que no vamos a llegar a ningún lado. O sea, ¿qué vamos a encontrar al final de los foros? Pues solamente reclamos de justicia, eso es lo que vamos a encontrar. Un millón de propuestas que van a quedar muy bajas. Sí, o sea, y que finalmente ¿Qué va a pasar? Lo que ha pasado con otros foros, en otros temas, simplemente quedan. Sí, lo realizó el presidente Calderón en su momento, lo ha realizado en algunos momentos el gobierno del presidente Peña Nieto, y realmente no hemos llegado no ha habido resultados positivos sobre eso. Pues ese tipo de foros se están pidiendo en Tamaulipas. Nos vamos a la pausa y regresamos para seguir hablando de este tema. Amigos, ¿ya probaron los productos
de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. México es un país de tradiciones. Tradiciones con mucha historia. Tradiciones únicas. Tradiciones que nos hacen soñar. Tradiciones que nos unen. Tradiciones que perduran generación tras generación porque dan esperanza y alegría. Compra tus billetes y haz tus sueños realidad. Más de 247 años de tradición. Lotería Nacional. Ahora sí, la suerte está en tus manos. Hay sonidos que pueden ser los últimos que escuches. Atiende a las indicaciones de seguridad antes y durante tu viaje. No utilices el celular mientras manejas. No tomes alcohol ni drogas. Respeta los límites de velocidad. Revisa tu auto y usa el cinturón. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de la República. ¿Has pensado qué es lo que le falta a tu negocio? En ORT Radio sabemos hacer crecer los negocios por pequeños que estos sean. Implementamos toda nuestra capacidad y conocimientos a favor de nuestros clientes. Anúnciate con nosotros 31 824 24 y juntos hagamos crecer tu negocio. Nosotros hacemos todo para que tú aumentes tus ventas. ORT, los líderes en radio. 31 824 24. Hablando de este tema, 9:22 decíamos estos foros, esta ruta de la pacificación que hemos estado hablando, de que bueno, hay quienes dicen, pues están a favor, hay quienes dicen, no, simplemente es escuchar, pues lo que ya hemos escuchado en la calle, los reclamos precisamente, la demanda, y lo que se espera es una respuesta por parte de la ciudadanía y no simplemente un foro para ir a expresar lo que sucede. Si los foros son abiertos, sí funcionan, o sea, no es algo en el que nada más escuchas y oye, todo lo que pasa en México lo sabemos nosotros y te aseguro que la autoridad lo sabe y con mayor detalle. O sea, no es un secreto que la autoridad tiene mayores recursos para informarse qué pasa exactamente en cada una de las cuadras, de las colonias, de los ejidos. O sea, si lo hacen para ganar una elección, pueden hacerlo lo hacen con mayor efectividad en este tipo de temas. Entonces, los foros, si llevas gente experta a la que vas a escuchar y que le vas a decir, ¿sabes qué? En 15 días te le doy un seguimiento a este caso, o en un mes te le doy un seguimiento a este caso y lo platicamos otra vez a ver cómo vamos. O sea, no es el gobierno o los gobiernos, lamentablemente se hacen de personajes que vas estrenando en la administración pública. Este va a ser un gobierno de otro color, con otros personajes y van a conocer un México, a lo mejor conocen el Distrito Federal, saben cómo delinque su gente, saben qué hace, pero no saben lo que ocurre ni en Oaxaca, ni en Tamaulipas, que son condiciones diferentes. O sea, acá, por ejemplo, no es una condición de pobreza la que necesariamente te lleva a la delincuencia. Y en aquellos lugares sí te obligan a sembrar desde la amapola hasta otras cosas. Sí, son diferentes factores o detonantes. Y eso es lo que tenemos que ir escuchando y tenemos que ir analizando y te digo, o sea, son cosas que muchos saben que se pueden aplicar y que tienen que llevarlas a operar, a hacerlas efectivas en la administración pública. Pues ya vimos la primera semana de estos foros y decíamos hace unos momentos los están pidiendo para Tamaulipas programados. Platicábamos el 22 de octubre. 22 de octubre. Bueno, en un inicio no se contempló el estado de Tamaulipas. Por ahí hubo quejas, se alzó la voz y bueno, ya el gobierno de transición de López Obrador, pues bueno, dijo, sí, está bien, vamos a tomar en cuenta Tamaulipas. También agendaron otra ciudad por ahí, me parece que igual a Guerrero.
y bueno, los dos los agendaron precisamente para el 22 de octubre, estaban programados para terminar el 24 de octubre, eran 17 foros, al final van a ser 19, agregando estos dos, tomando en cuenta a Tamaulipas, y bueno, al final de cuentas, pues, lo que me parece, me brinca un poco es que no se haya tomado en cuenta, quiere decir que Tamaulipas no está dentro de, o cómo lo tienen, o va a seguir siendo un estado poco importante para la federación, como lo ha sido en los últimos 4 o 5 sexenios, o cómo va a estar el asunto. O sea, tiene que alzar la voz alguien para que tomen en cuenta Tamaulipas. Entonces, ahí sí me parece que de entrada, pues bueno, no está bien este asunto, tomando en cuenta que Tamaulipas están 2 de las ciudades más peligrosas del mundo, que los índices de violencia están en los primeros lugares del país, el de secuestros, etcétera. Entonces, bueno, al final de cuentas se agenda, lo meten ahí de relleno, vamos a ver qué es lo que sucede. Sin embargo, y insistimos en esto, creo que coincidimos los tres, ¿qué van a ir a escuchar de la gente? Pues lo único que quiere la gente es justicia. Entonces vamos a hacer un foro para que te digan, queremos justicia, pues es algo que la gente de cualquier entidad afectada por este problema de la inseguridad lo viene pidiendo a gritos desde hace 8 o 9 años. Entonces, pues ir y decir, queremos justicia, queremos que se acabe, queremos paz, ya no queremos violencia, queremos algo que se pide en las calles. Tranquilos, pues sí, exactamente, y todos los días y a cualquier hora. Entonces, sí, hay que hablar con expertos en todos estos temas y entonces delinear una estrategia y decir, bueno, en Tamaulipas hay que mejorar esto, hay que trabajar en lo otro, en el estado de Sinaloa hay que hacer esto, hay que mejorar en lo otro, hay que meterle recursos a este rubro. Hay algunas entidades donde posiblemente hay que, pues bueno, el tejido social y todas esas cosas que se han hablado desde hace muchos años, en otras meterle la educación, en otras mejorar el sistema penitenciario, en fin, cada estado tiene sus propias particularidades. Entonces, bueno, pues entonces, si te vienes a Tamaulipas, pero bueno, habla con el secretario de Seguridad, con la iniciativa privada, con un representante de la sociedad, y ver cuál es el problema aquí, cómo empezó, cómo ha ido escalando, etcétera, y sobre esas conclusiones, pues bueno, delinear una estrategia. Un trabajo muy difícil, sobre todo cuando se ha dejado crecer en nuestro país. Sí, a mí me parece que el hecho de que en un inicio se haya dejado fuera Tamaulipas ya es una señal clara de que hay un trasfondo político en el tema, ¿no? O sea, yo no podía explicarme, como muchos nos pudimos explicar, que Tamaulipas estuviera fuera del programa de foros. En Tamaulipas, si mal no recuerdo, hay todavía entre 5 y 6 mil personas desaparecidas, ¿no? De los 14,000 que se generaron desde el 2010. Entonces, pues no es una cifra pequeña. Y sobre para todo cuando a nivel ¿no? nacional, siempre cuando se trata de ese tipo de ejemplos, en temas de inseguridad, Tamaulipas. Sí, temas de como secuestro, dice Mau, o sea, Tamaulipas. las estadísticas nos colocan en niveles de inseguridad. Y que no se tome en cuenta. Victoria ha figurado a nivel mundial como una de las ciudades más violentas. O sea, no entendía cómo es posible que pudieran dejar a Tamaulipas fuera de ese Lo programa. único que encuentras son tintes políticos. Exactamente, yo creo que así es, ¿no? O sea, hay un trasfondo político en eso. Qué bueno que reaccionaron y que, bueno, finalmente colocaron a Tamaulipas, pero, pues, como decía al principio, o sea, no va a generar nada, hombre, no va a generar, y lo vamos a ver a la vuelta de pocas semanas o meses, cuando haya un resumen de lo que se obtuvo, y vamos a ver que no va a pasar nada. Y es que es un tema, lo decíamos, pues bastante amplio. Sí. Se dejó crecer la situación, la problemática. Ahorita lo decías, Marco, de que bueno, va la mamá y dice, aquí está mi hijo, o sea, castiguen. ¿Y a dónde lo vas a enviar? ¿A la cárcel? Cuando sabemos que no existe una readaptación social, cuando sabemos consideradas como escuelas del crimen. Yo creo que de ahí de los foros tienen que salir propuestas. O sea, a eso vamos. O sea, hay temas en los que sí se pueden corregir o sí se deben de corregir. Escuchando a la gente, escuchando a los expertos, no escuchando a cualquier persona o las víctimas o a quien te habla con rencor o con daño. No. Eso tienes que tener la cabeza fría y tienes que saber exactamente hacia dónde vas. Y sobre lo que hablaban de si es un tema político, yo espero que sea un tema político. Digo, lo espero porque si fuera una infinita torpeza el no haber tomado en cuenta Tamaulipas, estaríamos hablando que tenemos torpes en grado superlativo en el futuro gobierno. Ojalá haya sido un tema solamente político y no se les haya olvidado que Tamaulipas tiene esta clase de problemas y no los tiene
dicen, son sus condiciones geográficas, esto no es algo que haya nacido los tamaulipecos en su mayoría somos gente buena. Lo que no han entendido los gobiernos federales es que aquí recibimos a gente que quiere cruzar todos los días a Estados Unidos, que resultan una beta para todo tipo de cosas, desde quienes los explotan laboralmente en las maquiladoras con 600 o 700 pesos a la semana, hasta quienes los obligan por necesidad a hacer otro tipo de situaciones. Sí, hay que hacer votos, les digo, porque haya sido un tema político y no. Y ojalá que la grande. cuestión política tampoco sea un impedimento para que puedan llegar los apoyos y los recursos del gobierno federal. Ellos van a querer votos y eso viene. Tú lo estás viendo a nivel nacional, toda esta descentralización disfrazada es nada más llevar gente a donde van a requerir votos, no descentralizar. Yo te comentaba la ocasión anterior, descentralizar es llevarles el dinero. ¿Sabes qué estado, sabes qué municipio este dinero te corresponde a ti? Te vamos a tener una auditoría y te vamos a vigilar, gástalo. Eso es descentralizar. Descentralizar no es agarrar una dependencia y ponerla en Puebla gastándote el mismo dinero en las mismas ciudades, y ¿por qué no te vas a llevar todo para Puebla? Vas a pagar si acaso unas rentas y ya. O sea, esos son temas diferentes. Yo creo que este gobierno federal que viene ya está pensando en la futura elección, en la elección del 2019 y luego en la del 2020 y luego en la del 2021, y así se la va a llevar hasta que pueda aglutinar todo el poder político. Ya después de eso nos encontraremos a los Ponces, a los Bejaranos y a todo ese tipo de políticos que los hemos visto que son buenos para el dinero. La cuestión política anteponiéndose a las cuestiones o a las cuestiones positivas de los mexicanos. Y lamentablemente, y bueno, lejos de pensar en las futuras generaciones, están pensando en las próximas elecciones. Ojalá que no sea así, ojalá que no vaya en perjuicio, lo decíamos, de los tamaulipecos. Gracias, Mauricio Zapata. Gracias a ti, Claudia, y nos escuchamos el próximo lunes. Claro que sí, gracias, Rogelio Rodríguez. Gracias, Claudia, gracias a la mesa, gracias al auditorio. Gracias, Marco Antonio Vázquez. Gracias como siempre al auditorio. Como siempre, un gusto compartir los micrófonos con ustedes. Ya nos vamos, muchísimas gracias también a usted por acompañarnos, por sintonizarnos. Le recuerdo, cortes informativos cada hora a través de Organización Radiofónica Tamaulipeca, noticiero a las 12, 12:30 y a las 18 horas a las 6 de la tarde. Nosotros ya nos vamos, gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y por supuesto gracias a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día.